Hola, 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 muy buenas tardes. Esto es De Todo Menos Eso y el día de hoy estamos en un sitio muy especial gracias a nuestro amigo historiador Raúl Codena. Mi querido Fernando, ¿cómo se llama este sitio y por qué es tan especial? A ver, estamos en el monasterio del Carmen Bajo, que yo dijera que es uno de los íconos culturales de Quito. Este monasterio se creó a raíz del terremoto que devastó la Tacunga en 1698. Las monjitas vinieron y se alojaron en una casa de la parte alta del barrio de Santa Bárbara y el obispo de Quito determinó ir comprando las casas. De esta manzana habían como 8 casas para que aquí se establecieran. Y claro, hicieron una iglesia que es de las más espectaculares y lindas de Quito. Y probablemente de las menos conocidas, Fernando. De las menos conocidas, mucha gente, porque además fíjate que mucha gente cuando baja por la calle Olmedo, la puerta está cerrada y ni se le ocurre entrar. Yo he hecho algunas veces aquí lanzamientos de mis libros y la gente se queda muy agradecida de haber conocido uno de los mejores sitios de la ciudad. Black, este capítulo lo podemos ver en ¿qué plataformas? Claro que sí, en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram y X. Entonces, De Todo Menos Eso, lo conformamos los siguientes. Curador de almas y rastreador de identidades. Él es Fernando Jurado, perdidamente enamorado del amor. Maestro para atrapar el alma en los lienzos. Él es Jaime Zapata. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética. Desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias, con demasiado corazón. Nicolás Cornejo. Hoy en De Todo Menos Eso vamos a hablar de un tema que creo que es demasiado especial para uno de los compañeros del buró de Todo Menos Eso. Él es Álvaro Samaniego, es un adicto a los volcanes. Pero Álvaro, quiero saber, ¿por qué estás tan interesado en un volcán que erupcionó hace 216,000 años? ¿Por qué? Mi espíritu es de fuego. Ese es el original, es magmático mi espíritu. Por eso es que nace. Y además de Chalupas, es de esos megos volcanes que si guiña un ojo, tiembla el planeta, ¿no? Ese volcán es el volcán Chalupas y para poder hablar de eso y de otros volcanes, tenemos aquí a quien, mi querido Álvaro, si lo puedes presentar. Sí, es Benjamín Bernard. Él es vulcanólogo, doctor en vulcanología de la Universidad Blaise Pascal de Francia. Trabaja actualmente, bueno, no sé si trabaja, pero ha colaborado con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, en donde también es profesor. No se olviden que el Instituto Geofísico es el organismo que mantiene la vigilancia, monitoreo, control, hacen labor de partos con volcanes y todo lo que se puedan imaginar con ellos, ¿no? Trabajó en un estudio significativo sobre los volcanes Wolf y Fernandín en Esmeraldas, en el monitoreo del Cotopaxi. Ya nos dirá si es que él conoce las 58 estaciones que miden sismos, gases y deformaciones, etcétera. Y también colaboraciones con Estados Unidos, Reino Unido. Si es que alguien conoce lo que está pasando debajo de la Tierra por esos conductos llenos de material ardiente, él es Ben. Ben, discúlpale a Álvaro por esa pronunciación terrible de tu universidad. No sé en qué idioma habló, pero debe haber sido francés. Español antiguo. Correcto, creol, sí. Quizás. Antes de decir campeador. Muy bien. Campeador. La primera pregunta que me muero de ganas de hacerte, Ben, porque sí me da un poquito de miedo. Tenía otra un poco más compleja, pero esta es la menos compleja. Ben, ¿es peligroso vivir en el Ecuador? Es peligroso vivir. Cada uno se muere. Yo te voy a hablar esto de una manera volcánica. El Ecuador, por su ubicación geográfica y su ubicación tectónica, geológica, es un país peligroso. Es de locos poner ciudades en este territorio. Bueno, hay que ver los pros y los contras. Ecuador tiene muchos volcanes, tiene muchas fallas tectónicas, lluvias intensas, deslizamientos, un montón de fenómenos naturales. Pero también, gracias a esos fenómenos, Ecuador tiene suelos muy fértiles, tiene un clima bastante agradable y
por eso la gente ocupa esos espacios desde miles de años. Yo tengo la duda de si es que el Ecuador es más o menos volcánico que otros países, probablemente los países vecinos. No creo que a nosotros los ecuatorianos nos falta sentirnos orgullosos de que somos más en algo, porque generalmente estamos siendo menos que todos, ¿no? Pero tenemos más volcanes activos, es más peligroso nuestro territorio. Si vemos un poco la densidad de volcanes en Ecuador, sí es un poco específico. Sí. Hay pocos sitios en el mundo, quizás Indonesia, Japón, que tienen tanta concentración de volcanes. Y hay que recordar que tenemos el arco volcánico continental, pero también tenemos Galápagos. Y las Islas Galápagos son puramente volcánicas. De un estudio de Bernard que yo tuve acceso, porque yo sí hice los deberes, dice que hay un espaciamiento promedio de 10 kilómetros entre 84 volcanes continentales. Eso no me importa, ahora te voy a decir otra cosa que también la voy a leer. Los Andes son producto del empuje de la placa de Nazca contra la placa sudamericana. Eso genera un gran orgullo que son los Andes. No me corrijas. Fernando Jurado, ¿será que por todas estos factores del Álvaro, lo que acabo de hablar de los Andes, es que en el siglo XVIII, XIX, XX, venían estos que no eran vulcanólogos, no eran sismólogos, las abuelas les decían los hombres sabios, y que a través de la geografía, que de alguna u otra manera era la libertad en esos momentos, y a través de las pinturas, del arte, ya comenzaban a tener algún tipo de atracción por este territorio? ¿Cómo era? Verás, yo creo que los extranjeros nos dieron ejemplo, porque nosotros no tenemos datos, por ejemplo, de gente que haya subido a nuestros volcanes en época colonial y que sean ecuatorianos. Empiezan a llegar a raíz de quizá de cuando llegaron los académicos franceses en 1736, y luego hay esa eclosión en el siglo XIX, ¿no? En que vienen Wimper, y junto con estos geógrafos llegan además artistas de la categoría de Frederick George, que fue una maravilla que ha revolucionado. Y ellos yo creo que enseñan al ecuatoriano a preocuparse por sus volcanes y su paisaje. Entonces, tú sabes que, por ejemplo, en esto son pioneros los Martínez, algunos de los Mera, pero esto es secundario a lo que les enseñaron los geólogos y los visitantes extranjeros. Entonces, seguramente lo que les atrajo a estos antepasados, mi querido Benjamín o Ben, ¿te atrajo a ti para venir a este país? Sí, en efecto. No conocía el Ecuador, de hecho no conocía Sudamérica, y tuve la oportunidad de venir para estudiar al Tungurahua, al Chimborazo, cuando tenía 20 años. Y sí, me enamoré del paisaje, también de la gente que vive en estos paisajes, y me quedé para seguir estudiándolos. Uh-huh. Yo quisiera adentrarnos un poco en las profundidades de la Tierra, pero quisiera, Ben, que por favor nos los hagas de la manera más didáctica para mudos. Hemos hablado del orgullo que son los Andes. ¿Cómo eso influye entre el Sangay con el Chimborazo en esta inclinación de la placa de Nazca desde la línea que hay y que une estos dos volcanes y que nos hace tener estos volcanes activos y muy activos? Bueno, todos los volcanes que tenemos en Ecuador y en Colombia, porque los volcanes, la geología no tiene fronteras, y en realidad con Colombia compartimos lo que es el arco volcánico. El volcán más al sur es el volcán Sangay, y el volcán más al norte es el volcán Romeral en Colombia. Y todos esos volcanes justamente están asociados a lo que tú decías antes, ese choque entre la placa de Nazca que va pasando debajo de Sudamérica. Eso es lo que provoca el volcanismo. Mi querida Black, ¿alguna vez tú pensaste por qué los ecuatorianos somos tan extraños de haber vivido alrededor de volcanes? ¿Crees que somos conscientes del peligro que tenemos o simplemente no nos importa?
A ver, somos conscientes cada vez que nos dicen, hey, está en medio de un montón de volcanes. Porque de ahí, cuando normalmente no hay este tipo de alarmas que tuvimos por ahí en los 2000, me acuerdo que hasta se volvió tan famosa la erupción que hubo, creo que fue del... En el volcán Pichincha en el 99. Exacto. Fue tan visual la cuestión que luego te vendían en los semáforos la foto del hongo y esto. Entonces, creo que los ecuatorianos sí estamos conscientes del privilegio que tenemos por la ubicación geográfica, pero lamentablemente la circunstancia social hace que no lo apreciemos de la manera que pudiéramos. Y hay un tema que probablemente me provoque algún nivel de polémica con el doctor Fernando Jurado Novoa, y es que antes de la llegada... dicen los dos apellidos, ¿viste? Para armar polémica. Sí, eso decimos Gabriel García Márquez y yo, pues. Claro. Jurado Novoa. No, por favor, remitirse al programa. Al revés. Yo y García Márquez. Exacto, por favor. Tiene que ser así. Sí. Que es que antes de la llegada de los españoles, los montes siempre tuvieron para la cultura andina son entes espirituales profundamente fuertes, ¿no? Y de hecho hay vestigios de eso. Entonces, esa presencia, no sé si es que tiene que ver mucho con lo que dice Black Mama, que es que de tanto estar juntos ya nos acostumbramos. Sí, hasta que se ponen bravos. Aquí le voy a hacer a Benjamín o a Ben, ¿cómo puedo decirte? Como quieres. Ben, ahorita ya te perdí el miedo, carajo. Puta, además con este trago. No, dile. Claro. No le digas Ben, dile Jamín, para que sea más original. Un poco así, ¿no? Sí. ¿Me puedes definir, Ben, la diferencia entre... ¿Te gusta la palabra normal o te gusta la palabra natural? Porque estas erupciones para muchos pueden ser normales, pero para ustedes son naturales. Sí, bueno, es normal que un volcán haga erupciones, es su función, y es parte de la naturaleza. No tengo problema con ninguna de las dos. Entonces son como, sácame esta duda, son como ollas de presión, la tapa de la olla de presión, los volcanes. Sí, me gusta esa imagen. Digamos que la Tierra tiene acumulado en su interior calor, ¿sí? Y este calor tiene que salir y sale por gran parte, toda la superficie terrestre, pero también se acumula en ciertas zonas y ahí va a salir de manera un poco más violenta justamente en las erupciones volcánicas. Violenta, pero es natural porque es algo recurrente. Para nosotros es normal porque nuestra estadía en la Tierra es demasiado corta para estos fenómenos que ya vienen pasando hace mucho tiempo. ¿Eso es lo que le hace fascinante a tu profesión, mi querido Benjamín? Sí, justamente la diferencia de escala de tiempo y espacio entre los volcanes y nosotros, entre los fenómenos geológicos y nosotros, es lo que me atrajo al inicio a esa materia. Un humano tiene una vida de promedio 70, 80 años y un volcán como el Cotopaxi tiene una edad de más de 500,000 años. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver un poco esa diferencia de escala. ¿Cuál volcán es el que más te gusta, con el que te sientes más identificado, Ben? El primero que conocí relativamente bien fue el Tungurahua, porque es el primero en el que trabajé, Tungurahua y luego Cotopaxi. Fueron los dos que me llevaron al Ecuador al inicio. Y quiero hacerte esta pregunta que puede resultar extraña. Para un francés como tú, ¿qué pensamiento te genera eso, esa creencia popular que dicen que el Chimborazo se puso bravo con la mama Tungurahua, el Taita Chimborazo con la mama Tungurahua, le tuvo en otra relación al Guagua Cotopaxi y después nació el ruco del ni sé cómo? ¿Qué piensas de esas? Me gusta, me encantan esas historias. Incluso yo escribí una. No, me encantan esas historias. Tienen seguramente partes de verdad, de hechos que vieron las personas. Es decir, hablar así del Chimborazo es saber que el Chimborazo es un volcán activo. Y eso es muy importante porque mucha gente piensa, no, es solo una montaña, un nevado. Pero no,
incluso esas leyendas nos dicen, es un volcán activo. Eso significa que para los vulcanólogos debe ser terrible cómo puedes expresar a la ciudadanía la palabra peligro, ¿no es cierto? Porque el peligro a la final es un intangible. ¿Por qué? Porque a la final es bien difícil haber vivido erupciones. Fernando, ¿usted recuerda esa erupción que realmente marcó en la geografía, en la sociedad, en la historia del Ecuador un poco? ¿Pero te refieres a lo que uno ya ha vivido o a las anteriores? A las anteriores, la que dicen los libros, las que hablan los historiadores. A ver, el tema es un poco complejo. Por ejemplo, el padre Velasco dice que hubo una erupción del Cotopaxi en el momento en que llegaron los españoles y que esto condicionó que los indígenas se asustaron, que se aflojaron y que como consecuencia ganaron los españoles. Historiadores serios como Jacinto Gijón dicen que no han encontrado ninguna evidencia de esto. Además, la interpretación del padre Velasco es errónea, porque esto hubiera sido grave para los españoles, que no tenían idea de lo que era una erupción volcánica. Para los indios era una cosa común y corriente, entonces esto no nos calza. Ahora, uno de los hombres que más ha estudiado en Cotopaxi este problema es Eduardo Paredes, quien dice que se pueden localizar 33 erupciones graves del Cotopaxi entre 1534 y el año 2024. O sea, en 500 años, 33 erupciones más o menos severas, que tampoco serían gravísimas, sobre todo porque si dividimos 500 para 33, el promedio no es tan asustante, ¿no? Ahora miren, ustedes pueden ver los óleos de Joaquín Pinto en la iglesia de la Merced, donde ustedes ven Quito en oscuras y la gente haciendo rogativas a que pare la furia del Pichincha, que en época de la colonia era un volcán activo y que se puso activo el año 99, como recordaba Black. Y yo dijera, ¿qué es eso? O sea, lo que en la memoria popular tenemos más claro son las erupciones del Pichincha. Hay una erupción del Cotopaxi en el año 1879 que tapó la fábrica de pólvora. Mucha gente cuando entra a la Tacunga no sabe, se ve una especie de cúpula a mano izquierda de la carretera. Es la parte superior de la fábrica de pólvora. Y yo diría que quizás eso es lo más notorio, ¿no? Y claro, mira, nos queda dudas y a lo mejor Ben nos puede aclarar. Está considerado que el terremoto más grave que ha tenido el país es en 1674 en Chimbo, en que la población se hundió por completo. ¿Sería un terremoto o sería consecuencia de una erupción volcánica? ¿Qué opinas tú? Voy a hacer un paréntesis con corchete. Ben, ¿están relacionadas las erupciones volcánicas con los temblores, con los sismos? ¿O son parte o son cosas totalmente diferentes? Son parte del mismo contexto. Es decir, justamente ese choque de placas es el que genera tanto los sismos como los volcanes. También en algunas ocasiones, antes de una erupción, como la del Huayna Pichincha del 99, hay sismos en las fallas locales cercanas al volcán. Por eso, en el año 1998 hubo bastantes sismos en Quito, ¿sí? Hasta no de magnitud muy fuertes, pero esos sismos son la respuesta de las fallas al ingreso de magma en la corteza. Entonces puede haber esos pequeños sismos. Entonces, Ben, cuando hay un temblor como el que hubo hace unas semanas atrás en esta ciudad, ¿te emocionaste porque dijo de pronto es el volcán? Eso siempre una pregunta. Con los sismos de Quito siempre es la pregunta con la relación con el volcán. Este sismo que hubo no está relacionado con el volcán, está relacionado con la falla de Quito, porque también tenemos una falla tectónica. Antes de hacer esta pregunta que quiero entrar en valor para Ben, ¿qué estamos tomando, Black? Excelente pregunta, pero puedo decir de dónde salió. Es justamente eso. Exacto, es uno de los cócteles que nos trajo la maravillosa Marlene Briceño de Shake, Shake, Shake. Como les contaba, es un emprendimiento maravilloso donde agitas tu bebida y te la sirves en el lugar en el que estés. Y creo que Alvarito se acordaba de qué tenía, porque yo soy abstemia. Cloroformo, TNT.
No, perdóname, tenía gin, wittig, licor de naranja y el otro término que tú te acuerdas, Blanca. No me acuerdo. Pero eso no importa. Hay algo más. No importa, es lo que como sabe, ¿no? El tema era que cuando yo quería ver cómo arrancaba este programa, dije, depende de la cara del vulcanólogo para ver cómo comienzo. Y cuando llegó Ben, yo me dio pánico. Dije, puta, este es un francés como mi profesor de matemáticas o de filosofía, se jodió. Pero ahora que ya estamos de entrar en calor, te voy a preguntar, ¿por qué los vulcanólogos son tan raros, Ben? Es una pregunta muy extraña. Muy rara. Muy rara. Somos gente común y normal. Claro. Comemos, dormimos igual, ¿no? ¿Sí? Oye, Ben, Pero espérate, es que esta pregunta tiene cola. Ben, cuando estás en el Ecuador y vas a ver un volcán erupcionando, Sí. para ti eso es brutal, pues, porque puede pasar una vida entera en donde no erupcione ni un solo volcán en tu vida y nunca vas a poder tener esa experiencia. En el Ecuador puedes tener esa experiencia varias veces al año o varias veces en 10 años. es un parque de diversiones. ¿Qué significa para ustedes ver erupcionar un volcán, para tu carrera, para tu personalidad? Y por eso decía por qué son tan raros. Bueno, hay dos cuestiones. Uno es el atractivo estético. ¿Sí? Un volcán hace un espectáculo. Es un espectáculo de luz y sonidos. Los sonidos, y para los músicos que están aquí, escuchar un volcán es impresionante. Incluso si está completamente nublado, escucharlo tiene una música. Cada volcán tiene una música propia. Entonces es un espectáculo. Es un espectáculo casi primordial. Llega hasta el corazón. Hay sensaciones, las vibraciones también. Entonces, realmente hay mucho que ver. Si estamos muy cerca, podemos sentir el calor. Yo tuve la suerte de ver un flujo de lava del reventador en 2008 y acercarme al calor del flujo de lava era impresionante. ¿A qué temperatura va esa lava, Ben? Esa lava estaba como a 950 grados y uno siente como a unos 2-3 metros de la lava, siente como un muro de calor. Hasta los 2-3 metros estaba bien, pero después no podía pasar. Había como un muro de calor. ¿Este es un punto de peligro para ti? Sí, no hay que acercarse demasiado, hay que ser conscientes. Son depósitos inestables que colapsan, entonces hay que tener las precauciones. Con eso termino y lo que se refiere Ben al sonido, ¿no? Hubo una erupción en un volcán en la Polinesia, que si no me equivoco se llamaba Tonga, que fue una explosión de una fuerza tal que el Instituto Geofísico en Quito registró 2 veces el sonido de la explosión. No quiere decir que ese sonido dio 2 veces la vuelta al planeta Tierra. Ese es el nivel. Claro, estaba en niveles de que nosotros no podemos necesariamente registrar, se necesita de equipos, pero para que vean o sea, nada de lo que pasa con los volcanes es simple. El tema es, volviendo un poquito a justamente entre la lava y la ceniza, cuando erupciona el volcán Pichincha hace cientos de miles de años atrás, toda la ceniza cae sobre una zona que se llama Rumipamba. Ahora incluso existe un parque arqueológico con ese nombre. A diferencia de Pompeya o Fernando o Ben, Pompeya se cubrió con lava. Esa vez fue con ceniza. Pompeya fue cubierta con ceniza. También. Claro. Ah, Con mira ceniza tú. y pomes. Entonces, vivimos los quiteños quizás la misma sensación que se vivió en Pompeya en ese momento. Esa fue siempre mi incertidumbre. Hay algunos sitios en Ecuador que quizás son Pompeyas ecuatorianos. Tenemos, por ejemplo, la erupción del volcán Quilotoa hace 800 años. Esa erupción fue tremenda, mucho más grande que la erupción del Vesubio. Y sabemos que había culturas que vivían cerca del Quilotoa. El problema es que sí había pueblos ahí. Están enterrados debajo de decenas de metros de depósitos, ¿sí? Y no hay estudios. Recientemente hicieron un estudio en Perú, una erupción del volcán Huayna Putina en 1600.
Y ahí sí también encontraron como una Pompeya de Perú. Entonces hay muchos sitios así. Sabemos que el Tungurahua hace 3.000 años hizo una erupción grandota y se encontraron vasijas y cosas así debajo de los depósitos. Yo trabajé en el volcán Chachimbiro, al norte de Ibarra, y encontramos debajo de un depósito que tiene más o menos 5.000 años, encontramos acequias. ¿Sí? Entonces, hay muchos sitios que son Pompeyas ecuatorianas. ¿A que no sabían que Chachimbiro era volcán? Mi querido Fernando, esto de los pueblos enterrados, yo lo he oído muchas veces en nuestras conversaciones, filmaciones, de entrevistas. Le ha causado intriga, ¿verdad? Claro, a mí, por ejemplo, me encantaría que ven, si no he estudiado, se metería más con el caso de Chimbo, donde que 1 o 2 metros bajo tierra se encuentran, hay restos de calles, de plazas, lo mismo en La Tacunga. Pero ahí queda la intriga si realmente fue solo el movimiento sísmico o realmente corresponde a una erupción volcánica. Bueno, si hablamos del evento que destruyó la antigua Riobamba, eso fue en 1797, si no me equivoco. Y esto fue claramente un sismo. Fue un sismo tectónico en una de las fallas principales que tenemos en la sierra. Y fue un sismo grande, magnitud 6.5, 6.6. Entonces realmente un sismo muy grande, muy superficial, y por eso hubo tanta destrucción. ¿Sí? Se habla de probablemente 10, 20 mil víctimas por este sismo. Oye, tú debes acordarte, tuvimos aquí un terremoto importante, el de Ibarra en 1868. ¿Sería también un sismo puro o con componente volcánico? No, también es un sismo puramente tectónico. Los sismos grandes de la sierra son puramente tectónicos. Los sismos asociados a los volcanes típicamente son 1 orden, 2 órdenes de magnitud más pequeños. Siempre me ha dado la sensación de que los vulcanólogos ejercen un poco la profesión de ginecólogos con respecto a los volcanes, ¿no? Cuéntame, ¿qué es lo que se mide? El Cotopaxi, como acabamos de ver, tiene 58 estaciones. ¿Qué le están viendo al Cotopaxi por dentro? Bueno, lo que tratamos de ver son observaciones principalmente indirectas con la geofísica. Tratamos de ver si hay magma debajo del volcán, es decir, si el volcán puede entrar en erupción, si este magma está moviéndose, ¿sí? Y en qué dirección se está moviendo este magma. Entonces, para eso utilizamos la sismología. La sismología mide los pequeños sismos que hace el magma al fracturar la corteza. También hay pequeños sismos que ocurren cuando los gases que están en este magma se escapan. Y cuando está más cerca de la superficie, el flujo de magma y de gases provoca lo que se llama un tremor. Un tremor es como una vibración. Y eso otra vez es algo un poco músico, ¿sí? Es la vibración del conducto por esos flujos. Eso es con la sismología. Luego se utiliza también la geodesia. La geodesia es una ciencia que mide la superficie terrestre y nos permite ver si hay deformación del volcán. Entonces ahí quizás la comparación con el embarazo, al momento que el magma sube en la corteza, va a hinchar un poco el volcán. No es algo muy visible, son cosas milimétricas y necesitamos instrumentos muy, muy precisos para verlo. Tenemos GPS de alta resolución, tenemos inclinómetros y utilizamos satélites para eso. El tercer pilar de la vigilancia es el monitoreo de los gases, ¿sí? Los gases volcánicos es el primer producto que viene del magma en llegar a la superficie. Entonces, en esos gases, los 3 principales son agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre. Nosotros utilizamos principalmente el dióxido de azufre
porque es el que tiene el mayor contraste con la composición de la atmósfera, porque en la atmósfera de manera natural tenemos agua y dióxido de carbono, pero de manera constante no tenemos dióxido de azufre, porque es un gas que se va a transformar en la atmósfera. Entonces, si lo medimos, es que algo está viniendo desde el magma. Entonces, yo esperaba que Ben me responda y me diga, Ben, nosotros los vulcanólogos no somos raros. Los raros son ustedes, los quiteños, que se les ocurrió hacer una ciudad alrededor de volcanes. ¿Por qué cree que eso pasó, Fernando? ¿Por qué, así como dijo, creo que fue Humboldt, los quiteños son personas muy sui generis porque duermen tranquilos debajo de sus volcanes? A ver, hay que entender una cosa. La ciudad primitiva de Quito fue brutalmente humilde. Quito era un caserío. Pero, por ejemplo, ciudades mucho más importantes eran Tacunga, Otavalo, Caranqui, Liribamba. Cuenca. Sí, Guapondélic, el Guapondélic no eran importantes. Quito era una cosa muy chiquita y además no donde que hoy está la ciudad, sino más al norte, entre lo que es la avenida La Gasca y Cotocollao. Ahora, ese Quito tan chiquito estaba también expuesto a los volcanes. Pero claro, era un centro, Quito no era tampoco ninguna ciudad importante, era un centro comercial nada más Quito. Y son los incas los que realmente le dan la configuración actual y ellos son realmente los fundadores del centro histórico de Quito. Nosotros con ese complejo que tenemos de que nada de lo exterior, de lo venido de afuera nos ilusiona, hemos desconocido, pero hay que reconocer, los incas son los fundadores del Quito actual. Ahora sí, es gente que estaba acostumbrada a liar y a vivirse con los volcanes y con los sismos. Esa era la naturaleza de nuestra gente. Y no solo en Quito, en todas nuestras ciudades, por lo menos hasta lo que es la provincia de Bolívar, porque hay que reconocer que en lo que es Cañar, Azuay y Loja, los sismos han sido prácticamente inexistentes. Y ya que nos puso el Fernando en ese territorio, hablemos un poco de lo que pensaba la cultura andina, ¿no? Ellos hablan de que las montañas o los apus son unos dioses que tienen personalidades y características propias. No solo son fuentes de agua y de recursos naturales, sino que también conectan con comunidades y sus antepasados. Tanto así que cuando había conatos de erupción o cuando directamente erupcionaban, se preocupaba la gente de esas épocas y decía que hay que tranquilizar a las montañas y hacían lo que se llaman las ofrendas humanas. No sé si ustedes tienen presente las momias de Llullaillaco en el norte de Argentina. Son 3 niños que fueron dejados en lo alto de esta montaña, donde se congelaron, pues y así se mantuvieron bien, pero era para apaciguar la ira, porque los volcanes son unas personalidades, unos seres que tienen el carácter de encimita nomás. Cuando ya se ponen malgenios, se dan de puñetes contra el mundo, ¿no? Ella de veras. Ajá. Entonces, había que darles ofrendas, que no llaman sacrificios de esa época, sino ofrendas, porque quienes iban a ella dicen voluntariamente, ¿no? Seguramente subieron al Guagua Pichincha muchos a dar ofrendas también para pedir que no erupcionen, ¿no, Fernando? Es altamente probable y lo mismo a nuestros volcanes, ¿no? Nosotros no hemos encontrado momias antiguas que podrían sugerir esto, pero como dice Álvaro, en el Perú se han encontrado varias momias que sugieren sacrificios. Vamos a sacrificarnos un poco y ahora Black Mama nos trajo un súper invitado. Por favor, cuéntanos de qué se trata esta tarde vulcanológica. Totalmente, bueno, como soy conocida por hacer cosas nada que ver en momentos nada que ver, les traigo en este momento precisamente a Martín Torres, a.k.a. Mala Palabra. Él es mi guitarrista de nuestro proyecto Black Mama y Da Patacón Crew. Y nada, hablando de sacrificios y cosas, nosotros nos dedicamos a hacer música mayormente social, a veces por necesidades, otras veces solo por descontento y rabia. Y bueno, la siguiente canción que vamos a tocar es una canción que se llama Ana la Guerrera. Martín, ¿quieres saludar y presentarte un poquito? Yo soy Martín Torres, soy Mala Palabra también. Soy escritor, soy músico y con Black hemos hecho ya música
desde tiempos más remotos todavía que la erupción del Purulagua. Ahora que estamos conversando de eso. Así que esperemos que les guste este tema y va de la mano del sacrificio porque si bien en esa antigüedad se podía hacer o se pensaba, hasta ahora seguimos teniendo estos sacrificios cotidianos, que hay algo que dar a cambio de ese sacrificio. A veces también hay sacrificios que no son del todo reconocidos. Y esto engloba un poco la idea de las maternidades, de las madres cabezas de familia y demás. Entonces, más o menos por ahí va la canción, así que esperamos que les guste y ya. Muchísimas gracias. Vamos ahí entonces, mi querida Black y Martín. Hoy les vengo a contar una historia de coraje y de voluntad, de una mujer guerrera de lucha y sin tregua, que no se ha cansado de las noches en vela nada más, por ese bienestar anhelado, poder vivir con el cuello un poquito más holgado, sin pensar en ese pasado de maltrato por el tiempo trabajado, que ya no se repita, que se quiebra la salud, mientras jefes inhumanos nos quieren llevar al ataúd. Queremos que nos valoren y poder progresar con mejores condiciones, que ya no se repite este miedo constante. No quiero que me gasten hasta que el cuerpo no aguante. Ya dejen de romperme, es hora de levantarse. Mala palabra en la guitarra. Buena nota, mal palabra. Y así como pasan los años, se hace camino mientras vas andando. Poco a poco las paredes de esta casa se fueron armando. Por más que existan tropiezos, familia unida, y frente a todas las caídas, sobre las decepciones el amor halla la vía. Que ya no se repita, que se quiebra la salud, mientras jefes inhumanos nos quieren llevar al ataúd. Queremos que nos valoren y poder progresar con mejores condiciones, que ya no se repite este miedo constante. No quiero que me gasten hasta que el cuerpo no aguante. Ya dejen de romperme, es hora de levantarse. Muchas gracias. Fantástico, Black Mama, es la primera vez que te veo como a capela, más pura, ¿no? Sin tanta tecnología a tu alrededor. Hablo del DJ y de todas estas cosas. Pero es que vos que me pones a parir en cada programa, pues Estamos muy bien. Vamos a entrar en este momento, ya que estamos un poco sobrepasados la mitad del podcast, y para que Ben sepa que sí tenemos un, ¿cómo se llama? Un guión. Sí, un sí, guión, sí. ¿no? No vas a creer que esto es improvisado, Pascal, No, por favor. nada. Fernando, Chalupas. ¿De dónde viene? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué es Chalupas? A ver, primero esto es interesante. La palabra chalupas no es indígena. Chalupa es un barquito. Yo lo que no sé, y a lo mejor nos puede explicar mejor Ben, es por qué a ese sector enorme le llamaron chalupas. Chalupas es una hacienda que tenía 10,000 hectáreas. Chiquita. Hemos detectado que el primer comprador es un español de origen muy humilde, se llamaba Mateo de la Escalera, quien consiguió un cargo brutal. Era tesorero de diezmos de la Catedral de Quito. Todo vecino daba la 10ª parte de sus bienes a la iglesia para salvar su alma.
Pero yo creo que él no entregaba el 10% a la curia, sino que seguramente entregaba el 1%, y él se quedaba con el 9%. Este señor prácticamente fue dueño de toda la provincia de Cotopaxi y el oriente, porque según su testamento él tiene alrededor de 700,000 hectáreas. Es un país ya eso. Eso era un país. No es un Novoa, el mejor, perdón. No, Novoa Perdón. Baba al lado de él. Curiosamente, varios de las haciendas de él siguen en poder de sus herederos, en el sector sobre todo de La Avelina y de Lazo. Entonces, la propiedad de él se ha transmitido a la misma familia hasta los días actuales. Lógicamente se ha ido fracturando. Una cosa interesante es que ustedes se acordarán que en la época taurina, Chalupas era de los que daba la ganadería muy conocida. La ganadería de Chalupas era importantísima, de la familia Plaza Lazo. El límite oriental era hasta la plaza de Tena. Y se entraba por Alaques. Por eso es que actualmente correspondería el viejo Chalupas, ahora está reducido, a la provincia de Cotopaxi y al Napo. O sea que esta hacienda tenía un volcán incluido. Tenía exactamente un volcán incluido. Más que uno, porque el Cotopaxi también debía haber sido parte de él. Altísima Claro. la plusvalía. También Sí, estaba sí, ahí, sí, sí. claro. Vento lava. Sí. ¿Por qué ven el Chalupas es este coloso dormido? ¿Qué le caracteriza de esa manera? Y me imagino que era bajo la ignorancia de todas estas personas que tenían esta propiedad. Bueno, Chalupas es un volcán todavía poco conocido. Se sabe de probables erupciones hace unos 400,000 años. Hubo esa gigantesca erupción hace 215,000 años, 216,000 años. Y después se formó un nuevo volcán que se llama el Quilindaña. El Quilindaña es un volcán que estuvo en erupción quizás entre 160,000 años y quizás unos 30, 40,000 años antes del presente. No tenemos evidencias de erupciones más recientes, seguro no más reciente de 15,000 años. Este es un volcán que cuando yo comencé a averiguar, por lo que la afición de Álvaro por este volcán es brutal, tiene una caldera. ¿Qué significa eso? Sí, entonces una caldera es una estructura que se forma cuando hay una erupción muy grande que vacía el reservorio magmático. Eso hace que el techo del reservorio colapse, porque en el profundo de la tierra no hay huecos, ¿sí? Entonces colapsa el techo de la cámara magmática y en superficie aparece esa depresión que puede tener una forma un poco circular, pero no siempre. La de Chalupas es relativamente poligonal, no es muy circular y tiene cerca de 17 kilómetros de diámetro. O sea que si yo voy por curiosidad, porque me muero de ganas de ir ahora después de haber hecho este podcast a conocer el Chalupas, ¿me voy a topar con una montaña imponente, grande como el Cotopaxi o qué voy a ver? Desde el campo, desde el suelo, desde el nivel del suelo, no va a ver realmente la caldera. Lo va a ver si toma un avión. Ahí, tan grande es. Es que son Sí. 17 kilómetros De diámetro, sí. claro. Entonces, desde el suelo se va a ver el Quilindaña en el medio. El Quilindaña está en medio de una planicie, ¿sí? Quizás por eso las haciendas y la ganadería les gustaron este sitio, porque ya estaba cerrado por los bordes de la caldera, que son como colinas, ¿sí? Y para responder a su pregunta, de lo que yo sé, Chalupas es el nombre del río, ¿sí? Es el río Chalupas. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna de las erupciones volcánicas de cualquiera de los que está activo podría activar la falla de Quito? Y luego la siguiente pregunta es, ¿de dónde a dónde, o sea,
¿cuál sería la magnitud posible de daño si es que se llega a activar la falla de Quito? No se necesita que un volcán entre en erupción para que la falla de Quito se active. O sea que sin motivo nos fuimos. Es una falla activa. El sismo del otro día muestra que es activa. Cada algunos años tenemos sismos de magnitud 4, 4.5. Históricamente, esa falla no ha hecho sismos tan grandes como el sismo de Ibarra, el sismo de Ambato, el sismo de Riobamba. Así han sido sismos un poco más pequeños. Se estima por las dimensiones de los segmentos de la falla que haría un sismo de magnitud 6, 6.5. ¿sí? Entonces más pequeños. Pero igual esos sismos magnitud 6, 6.5 pueden provocar grandes daños. ¿sí? Por ejemplo, el sismo de Pelileo y Ambato de 1949 no fue tan grande, fue un sismo de magnitud un poco más de 6 y ha cobrado muchas vidas, 3.000 en Ambato, 3.000 en Pelileo. ¿Y cuál fue la causa del el terremoto que hubo entre Manabí y Esmeraldas? Ese es un sismo diferente de los de la Sierra. Los de la Sierra están asociados a un movimiento que es una parte de Sudamérica, que está al norte de Guayaquil hasta la cordillera occidental. Es un bloque un poco aparte del resto de Sudamérica. Y este bloque se está moviendo hacia el nororiente lentamente, pero cuando se mueve hace esos sismos superficiales que por ser superficiales son muy dañinos. El sismo de Pedernales es un fenómeno diferente, es asociado justamente a ese choque de placas entre la placa de Nazca y Sudamérica y a ese fenómeno que se llama la subducción, donde Nazca está pasando debajo de Sudamérica. Eso genera una fricción enorme y por eso tenemos los sismos de la costa que son en magnitud mucho más grande que los sismos de la sierra. ¿Saben ustedes por qué las personas, los ecuatorianos que están de Riobamba para el sur, son así como son? Ustedes ya saben, ¿no? ¿Cómo son, Fernando? Porque no tienen volcanes. Entonces la pregunta para Ben, ¿por qué los volcanes en el Ecuador se acaban básicamente en Riobamba? Sí, es una muy buena pregunta. No hay respuesta definitiva todavía, ¿no? La geología es una ciencia joven, la volcanología todavía más. Pero lo que se puede observar es que al frente de las costas del Ecuador tenemos una cordillera submarina que se llama la cordillera de Carnegie. Esa cordillera fue formada justamente por el punto caliente Galápagos y está sobre la placa de Nazca. Y esa cordillera submarina está justo al frente del arco volcánico, ¿sí? Y entonces una hipótesis es que justamente la presencia de esa cordillera en la subducción es la que permite hacer suficiente magma para que el magma llegue a la superficie. En las zonas de Cuenca, de Loja, quizás también hay magmatismo, ¿sí? Eso no sabemos, pero quizás no hay suficiente para llegar a la superficie. ¿Será por eso que son así, Fernando? A ver. Álvaro, ¿tú quieres decir que la gente de Riobamba al sur es un poco como apagada? O sea, cantan en un punto, ¿no? O sea, yo no sé qué decirte. No, porque verás, si queremos decir que de Riobamba al norte la gente es como más fogosa o más activa. O explosiva. Piensa en Latacunga y piensa en Ibarra, donde que esos síntomas son cero. ¿No es cierto? Y a su vez, de Riobamba para el sur, Cuenca es explosiva. O sea, el hecho de que no hay volcán no significa nada. A los Cañaris no les bajó ni a Atahualpa. Claro. Lo más cosa seria es Tungurahua. Ven, ¿qué le haría erupcionar nuevamente entonces a este coloso dormido Chalupas? ¿Y qué nos sucedería? Es una muy buena pregunta.
El volcán Chalupas Quilindaña es un complejo volcánico y debido a esa erupción única, todos piensan que la próxima erupción de este volcán va a ser también una supererupción. No es verdad. Este volcán ha tenido cientos de erupciones después de esa supererupción y la mayoría de esas erupciones han sido flujos de lava, erupciones bastante tranquilas. Ahora, debajo de Chalupas hay probablemente un gran reservorio magmático. No sabemos qué tanto de este magma es eruptible. No sabemos muchas cosas. ¿Sí? Y los que tienen certidumbres sobre el hecho que va a entrar Chalupas están equivocados al 100%. Ahora que tú conoces bien esto, ¿cuál crees tú que es el volcán más peligroso en este momento para el Ecuador? Bueno, si hablamos de peligro volcánico, hay muchos volcanes en Ecuador que pueden hacer erupciones grandes, ¿sí? El Cotopaxi es uno. Cerca de Quito tenemos el Atacazo, tenemos el Pichincha, el Purulagua. Todos esos son volcanes que pueden hacer erupciones grandes, dañinas. Ahora hay que ver la frecuencia de esas erupciones, ¿sí? En el caso del Cotopaxi, como decía el historiador, tenemos muchas erupciones de magnitud moderada a grande, ¿sí? En los últimos 500 años. Eso significa que el sistema volcánico es muy activo, ¿sí? En este sentido, para mí, los volcanes como Tungurahua, Cotopaxi y Pichincha son los volcanes que representan el mayor peligro o la mayor amenaza, mejor dicho, para la población. Para finalizar este podcast tengo una pregunta que me está recorriendo la cabeza, mi querido Ben. Entonces, tú como científico, ¿el interés científico viene de una necesidad de hacerse preguntas válidas y de buscar respuestas útiles y útiles para quién? Bueno, en el caso de la vulcanología hay diferentes aspectos. Por supuesto, hay la curiosidad intelectual, digamos, entender este fenómeno, porque al final la vulcanología, y yo soy geólogo de formación también, es entender cómo funciona el planeta Tierra y es algo que siempre me ha atraído. Pero hay una aplicación directa de la vulcanología a tratar de mitigar los riesgos volcánicos, ¿sí? Y eso es algo también muy interesante porque un volcán tiene sus fenómenos, tiene su comportamiento, sus ciclos, pero la gente que vive alrededor del volcán tiene también sus características que son muy interesantes, sus relaciones con el volcán. Una de las cosas más complicadas que organizar es, por ejemplo, una evacuación. Evacuar una población es algo sumamente complejo. Hay impactos socioeconómicos fuertes y no se puede hacer una evacuación sin una reflexión muy profunda de las consecuencias de esa evacuación. Entonces ahí hay un campo que es para mí bastante diferente del campo natural y también es muy interesante. Sí. Álvaro, ¿cuál es el volcán más alto del Ecuador? Volcán activo más alto del Ecuador, señores. Chimborazo. Perfecto. ¿Cuál es el volcán más grande según los estudios? El volcán que tiene cuyo edificio tiene un volumen de 195 metros cúbicos. ¿Cuál es el edificio volcánico? Que dicen que es el Cayambe, ¿no? Si tomamos el arco volcánico continental, entonces yo pensaría quizás el Mojanda Fuya Fuya, porque en diámetro es muy grande, tiene una base muy, muy grande. Pero si hablamos de Galápagos, es Sierra Negra. Sierra Negra. Sin ninguna duda. Que no sabían ustedes que el Ruco Pichincha, el nombre de Ruco es porque ahí estaba la antigua caldera. Y el Guagua Pichincha es donde está la nueva caldera. Ruco es viejo, Guagua es niño, si no me equivoco.
Y entonces, Fernando, ¿este sitio usted cree que vio erupcionar volcanes, pasar temblores? Claro, este sitio ha sido testigo de la historia de Quito, pero curiosamente jamás fue afectado. O sea, esta es una casa estupendamente bien construida. Aquí hubo un terremoto del que se le ha puesto poco valor, que es del de 1859, que se derrocaron las torres de varias iglesias. Aquí no pasó prácticamente nada. Esto es muy bien construido. Entonces creo que Black estamos en un sitio especial que pudo ver muchas de las cosas que hemos podido compartir en esta tarde de podcast. Y Black, por favor, nuevamente me ayudas con el tema de las plataformas de redes sociales digitales en las que salimos todas las semanas, 24 horas desde cualquier parte del mundo. ¿Desde dónde, Álvaro? Con esa inmaculada pronunciación. Ahorita desde Taiwán. Claro que sí. Taiwán. ¿Dónde aprendería esa pronunciación? Sí, No, yo me también queda tengo a mí la duda. esa consulta. ¿Será natural? No sé. Parece que sí. 100% natural como mis canas rosas. Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram, Facebook y X. Y les esperamos el próximo viernes por Radio Pichincha de 6 a 7 y después cuando ustedes les dé la gana. Un abrazo grande. Gracias, Ben, por habernos soportado esta hora de podcast. Gracias a ustedes.